Antes de conocer las noticias del mundo, damos una actualización noticiosa urgente y esto ocurre en Guatemala. Provial reporta una múltiple colisión en el kilómetro 17.5 de la carretera que conduce de Guatemala hacia el sur. Aproximadamente 10 vehículos estarían involucrados en el incidente y ya se reporta una persona fallecida. Por el momento hay 3 carriles obstruidos en el kilómetro 17.5 de la carretera que de Guatemala conduce hacia el sur, por lo que los agentes de Provial y también de la Municipalidad de Villanueva reportan y solicitan precaución en el área, así como utilizar rutas alternas. Más adelante estaremos dando más detalles al respecto de este tema. Ahora sí, retomamos las noticias internacionales. 2 guatemaltecos marcaron la historia en nuestro país. Se trata de Norma Torres, quien fue electa como diputada al Congreso en California, y Jorge Elorza, quien ganó la alcaldía de Providence en Rhode Island, esto en Estados Unidos. El demócrata Jorge Elorza, de padres guatemaltecos, ganó la alcaldía de Providence en Rhode Island en las elecciones legislativas de Estados Unidos. Elorza, en su discurso de victoria, dijo: "Los ojos de la nación estaban en nosotros y la gente de Providence ha hablado". Elorza agradeció a sus seguidores y su familia. El ahora alcalde electo de 37 años es profesor de Derecho de la Escuela Williams y ex juez de la Corte de Vivienda, que ganó por estrecho margen las primarias demócratas en septiembre recién pasado. También la guatemalteca Norma Torres, política demócrata nacida en el departamento de Escuintla, ganó una curul en el Congreso de Estados Unidos, marcando historia al ser la primera centroamericana hija de padres indocumentados en ser electa en ese país. Los republicanos conquistaron gran parte del Congreso en las elecciones legislativas de este martes en Estados Unidos, que dejan al presidente Barack Obama y sus aliados demócratas frente a 2 años de difícil convivencia. Los republicanos tienen mucho para celebrar. Además de reforzar su mayoría en la Cámara de Representantes que tienen desde 2010, ahora lograrían la mayoría en el Senado, pasando de 45 escaños a 52 de los 100 que constituyen el Senado. Los republicanos destronaron a los demócratas en Kentucky, West Virginia, Iowa, Montana, Colorado, Arkansas, Dakota del Sur y Carolina del Norte, pero la victoria podría ser aún mayor. Las contiendas en Arkansas y Virginia están por definirse y en Luisiana se decidirá en un balotaje el 6 de diciembre. Con la derrota, el presidente Obama seguirá los pasos de todos sus antecesores desde Ronald Reagan, enfrentados a la oposición de todo el Congreso al final de sus mandatos. Y en México, familiares y autoridades esperan que la detención del exalcalde de Iguala y su esposa, principales sospechosos en el caso de la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero, dé nuevas luces sobre la suerte de los jóvenes. El exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de Los Ángeles Pineda fueron puestos a disposición de la Fiscalía Mexicana, donde empezaron a rendir declaración en la madrugada del miércoles. Eran la pareja de fugitivos más buscada por el caso de la desaparición de los 43 estudiantes en el estado de Guerrero. Familiares y autoridades esperan que su detención arroje nueva luz sobre la suerte de los jóvenes. Ante la detención, que es del dominio público, de quien fuera presidente municipal de Iguala y de su esposa, quienes, con apego a la ley, son señalados como responsables de los hechos muy lamentables ocurridos en Guerrero. La Fiscalía cree que Abarca ordenó a sus policías que reprimieran a los estudiantes la noche del 26 de septiembre, por temor a que sabotearan un evento encabezado por su esposa. Al menos 22 policías en Iguala están detenidos acusados de disparar a los jóvenes y entregarlos después al cártel Guerreros Unidos. Aunque las autoridades no han podido reconstruir lo sucedido, se teme que los estudiantes fueron asesinados y enterrados. Abarca y su esposa huyeron de Iguala días después de los ataques y no se conocía su paradero hasta su detención en un barrio de la capital. El gobierno mexicano ya ha arrestado al menos a 59 personas por este crimen que ha levantado una indignación sin precedentes en el país y que motivó reclamos internacionales.
El miércoles se espera una marcha multitudinaria que supondrá el arranque de 3 días de huelgas y protestas para exigir justicia por El suicidio asistido el sábado en Estados Unidos de una joven de 29 años que padecía cáncer terminal, un caso que desató debate sobre la muerte digna, fue condenado por el Vaticano, que considera el gesto como absurdo. El suicidio asistido el sábado en Estados Unidos de una joven de 29 años con cáncer terminal desató debate sobre la muerte digna en todo el mundo, y también la condena desde el Vaticano. Este martes, el presidente de la Academia Pontificia para la Vida, Monseñor Carrasco de Paula, calificó el gesto de absurdo. Nosotros no juzgamos a las personas, pero el gesto en sí hay que condenarlo, aseguró. Esa mujer creía que iba a morir de manera digna, pero eso es un error. Suicidarse nunca es bueno, es algo malo, agregó. Carrasco de Paula es el único representante del Vaticano que hasta el momento ha comentado la muerte por suicidio de Brittany Maynard, apoyándose en las leyes del estado de Oregón, luego de que se le diagnosticara un cáncer terminal. Y un conductor mató a una persona e hirió a otras 10 tras arrollarlas con su vehículo en Jerusalén. El incidente tiene lugar en medio de crecientes tensiones en la Ciudad Santa. Un muerto y 10 heridos en un ataque en Jerusalén. Según las autoridades, un coche se precipitó deliberadamente sobre unos peatones. Acto seguido, el conductor de origen palestino se bajó y empezó a golpear a la gente con una barra de hierro. En ese momento fue abatido a tiros por policías dándole muerte. Los hechos se producen en un momento de crecientes tensiones en Jerusalén. Este miércoles se produjeron altercados entre israelíes y palestinos en la explanada de las mezquitas. Según la policía, en la madrugada, numerosos palestinos con el rostro cubierto lanzaron piedras y petardos a agentes israelíes. Las autoridades no explicaron las razones de estos enfrentamientos, pero se cree que el detonante fue un proyecto de extremistas judíos para acudir a este lugar santo. Los choques son el último capítulo en una serie de altercados ocurridos en la explanada y en Jerusalén Oriental, la parte árabe de la ciudad ocupada y anexionada a Israel. Y Ucrania está comprometida con el proceso de paz iniciado con los separatistas prorrusos, pero se está rearmando para una nueva posible guerra, advirtió el presidente Petro Poroshenko. Ucrania está fuertemente comprometida con el proceso de paz iniciado con los separatistas prorrusos. Así lo afirmó este martes el presidente Petro Poroshenko, pero también lanzó una advertencia. Eso no significa que Ucrania no estará lista para una acción decisiva en un escenario pesimista. Poroshenko anunció que Kiev se está rearmando con la última tecnología para una posible guerra. Ucrania y los rebeldes firmaron un plan de paz el 5 de septiembre, destinado a poner fin al conflicto armado que ha dejado más de 4.000 muertos desde abril. Mientras tanto, el pasado domingo, las regiones del este ucraniano prorruso eligieron 2 presidentes reconocidos por Rusia en unos comicios criticados internacionalmente. Kiev los consideró una violación grosera del acuerdo. El líder insurgente prorruso Alexander Zakharchenko, presidente de la autoproclamada República Popular de Donetsk, fue investido este martes. En este contexto, en el este rebelde, muchas personas consideraban que el anuncio de Kiev de medidas de represalia significaba el fin de una frágil tregua. Finalizamos en el pueblo ecuatoriano de Delej, donde muchos niños deciden emprender el peligroso viaje hacia Estados Unidos, persiguiendo su sueño de reunirse con su familia emigrada, una realidad que no dista mucho de lo que viven miles de familias en Guatemala. Delej es un pueblo de montaña del sur de Ecuador, en una de las regiones más afectadas por la inmigración. Muchas son aquí las familias que esperan el retorno de los suyos, aquellos que se fueron en busca de oportunidades a Estados Unidos. Este es el caso de Nube, cuyo marido partió hace 10 años. Su hijo de 14 sueña con reunirse con él. Ojalá vuelva, y aquí estaré siempre. Yo aquí estaré esperando siempre, dice. Claro, si él decide venir, que algún día venga, y espero que venga, como le digo, en una edad siquiera que podamos estar igual, no vaya a venir de repente, mire, tantos casos que pasa, hasta en cadáveres llega. En los últimos años, el dinero que los emigrantes envían a casa ha ayudado a construir estas viviendas de lujo, un signo del éxito de sus propietarios en el extranjero.
pero las obras no siempre pueden terminarse. En el pueblo escasean los adultos, que parten dejando atrás pareja e hijos, lo que provoca una falta de mano de obra y un aumento de la delincuencia. La gran mayoría de chicos que tienen los padres en el exterior pues están totalmente abandonados, viven con sus abuelitos, sus abuelitas, sus tías, y la gran mayoría de ellos son personas analfabetas, que no saben leer ni escribir, a pesar de que supuestamente ya es un país que está libre de analfabetismo, pero es todo lo contrario. Otro problema es que algunos menores intentan cruzar a Estados Unidos para reunirse con sus padres. Por $10.000, contrabandistas conocidos como coyotes ofrecen llevarlos en barco a Guatemala, para luego trasladarlos a México y de ahí a la frontera con Estados Unidos. Es un viaje muy arriesgado, ya que los menores son a menudo víctimas de grupos delictivos, por lo que no todos regresan con vida. Este año nosotros tuvimos una terrible y lamentable cifra que superó los 600 niños que viajan no acompañados. ¿En lo que va del año? En lo que va del año. En los años anteriores nosotros habíamos tenido 200 el año pasado y el año anterior menos de 100. Entonces definitivamente este año hubo una migración masiva de toda la región. Estados Unidos considera la llegada de miles de niños una crisis humanitaria. Según la Organización Internacional para las Migraciones, 1,5 millones de ecuatorianos han abandonado el país entre 1999 y 2005 por razones económicas. Y precisamente al respecto de este tema, un delegado de Estados Unidos está en nuestro país y también estará en Honduras y en El Salvador tratando de recabar más datos al respecto de la situación de los niños migrantes que atraviesan nuestros territorios para tratar de llegar hacia Estados Unidos. Estas fueron las noticias internacionales. Antes de ir a la pausa, hacemos una actualización noticiosa nacional. Tenemos imágenes ya del accidente de tránsito, múltiple accidente de tránsito que se originó en el kilómetro 17.5 en la carretera hacia el sur, específicamente a la altura del Centro Comercial Santa Clara. De 7 a 10 vehículos han sido los involucrados, una persona fallecida y por ahora se reporta completamente cerrado el paso hacia el sur. Solo está habilitado un carril hacia el norte, por lo que se solicita utilizar vías alternas. Esto ocurre en estos precisos momentos. Estas imágenes que nuestros compañeros transmiten, que son parte de los bomberos municipales departamentales y también de Provial, donde vemos parte de este terrible incidente de 7 a 10 vehículos involucrados. Volvemos en breve con más información.